¿Listo? Hola, buenas. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por conectarse el día de hoy y pues en atención a su puntualidad y al esfuerzo de estar acá compartiendo, siguiendo este trabajo que estamos haciendo. Vamos a dar inicio a este módulo. Es el último módulo, el módulo 8, que se llama Feminismos, Derechos Humanos y Reorganización del Mundo. Y pues no creerán que nos volvimos locas y loco Marce haciendo este módulo porque obviamente queríamos hablar de todo, pero fue imposible por el tiempo, así que tuvimos que seleccionar algunos temas y algunos compartires, ¿no? Entonces, aunque está gigante el módulo de feminismos, de derechos humanos y reorganización del mundo, caben muchísimos subtemas ahí. Hoy vamos a empezar hoy con tres exposiciones, la de Marcelo, la de Vero y la mía, y vamos a tener un espacio para una dinámica de recuperación. Y el próximo jueves también continuamos con las aportaciones de Lore y de Mili, entonces ya les iré presentando a cada persona y a su tema, para que tengan nada más presente que quizá el día de hoy quede un poco como algunas cosas sin cerrar, pero está pensado así, ¿no? Cerramos hasta el siguiente jueves. Entonces les voy a hablar de Marce. Marce va a ser el primero en exponer en nuestro módulo porque va a dar un contexto y un encuadre sobre los derechos humanos. Les voy a platicar un poquito de quién es, ya lo conocen, lo han visto en otros módulos, pero Marcelo Muñoz es licenciado en psicología, doctorando en psicología, tuvo su maestría fue en Derechos Humanos y Ciudadanía, es docente e investigador de la Facultad de Psicología en la Universidad Mañana, Nacional de San pero a Luis. las 9, tengo mañana aquí a primera hora. Ya, ibas a silenciar antes de terminar de presentar a Marce. Perdón, entonces, alguna de sus temas, ¿no? Se centran en esto, en este gran tema de los derechos humanos, pero siempre desde una perspectiva crítica, ¿no? No la que nos han impuesto o hecho creer, ¿no? Entonces, el tema que hoy nos va a compartir para inaugurar este módulo es Estado, Universidad y Derechos Humanos desde una perspectiva de la liberación. Entonces, adelante, Marce, si estás listo, empezamos contigo. Gracias, Sheila. Bueno, gracias por acompañarnos en este módulo. Se escucha bien, ¿no? Eh, Marce. Rodri, si puedes proyectar. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por lo que estamos acá presencial y para lo que estamos también en lo virtual, ¿no? Eh, Es cierto que este módulo es un módulo muy amplio. Tenemos como muchos aristas y la verdad que me costó un poco en lo personal lo que tenía que plantear. Así que bueno, tomé algunos ejes y a partir de esos ejes es la idea de poder plantear y presentar algunas cuestiones. El título de la ponencia se llama Estado, Universidad, Derechos Humanos desde una perspectiva de liberación y de colonial. Ambiciosísimo el título, pero bueno, esperemos. eh, Sabemos que es amplio y en 20 minutos, 30 minutos que tenemos no nos alcanza, pero bueno, la idea es intentaremos sistematizar lo más que se pueda en esto. Sheila, por favor, ¿me avisás del tiempo? Sí, Marce, sí, unos 20 minutos, si está bien para ti, Sí, te perfecto. aviso. Dale. Bien, como decía, el título es Estado, Universidad, Derechos Humanos desde una perspectiva de liberación y de colonial, ambicioso. La segunda, Rodri. Algunas preguntas que van a guiar esta presentación. Preguntas que no necesariamente las vamos a responder, pero sí como nos ha permitido organizar esta presentación. En primer lugar, entender el Estado, la universidad, los derechos humanos como, más allá de que nos atraviesan la vida cotidiana,
son tópicos que hay amplia teoría, amplia bibliografía. Obviamente que nosotros trataremos de entrar en algunas cositas y en alguna lista nada más. No pretendemos hacer una teoría del Estado, no pretendemos hacer una teoría de la universidad y mucho menos una teoría de los derechos humanos. Pero sí hacer una lectura en base a algunos ejes y algunas preguntas, como por ejemplo, sobre el Estado. ¿De qué manera el Estado de la América Latina reproduce estructuras coloniales, no? Eso como primer interrogante. ¿Es posible pensar un Estado que acompañe estos procesos de liberación? ¿Sí? Sobre la universidad. ¿Cómo descolonizar los saberes dentro de una institución que históricamente es eurocentrada y por lo tanto también una perspectiva muy colonial, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué lugar tiene la praxis del compromiso social dentro de una perspectiva de liberación, ¿no? ¿Hay experiencias sobre universidades de liberación o para la liberación? Ahí veremos algunas que sí, hay algunas experiencias interesantes que fueron truncas, pero fueron experiencias que creo que hay algo para poder estudiar y poder reivindicar en este presente tan complejo, ¿no? Y la sobre derechos humanos, ¿cómo articular los derechos humanos universales con las experiencias locales y comunitarias? Pero acá la palabra universal es una palabra que también se cuestiona mucho desde las perspectivas de colonial y desde las perspectivas de liberación. Porque lo universal, ¿desde dónde? Obviamente, eso universal se piensa desde el centro, ¿no? Desde el centro del poder, que es un centro de poder euro-norteamericano. Desde allí, especialmente europeo en su primer momento, y después, bueno, toda la potencia, tanto académica, militar, religiosa, creo que han ido construyendo, ¿no? Esta noción de derechos humanos desde este lugar, ¿no? Desde la centralidad. Por supuesto que la idea es poder cuestionar alguna cosita de eso. Se ve, marqué con colores, pero se ve medio mal. Desde una perspectiva dominante podemos pensar, por ejemplo, en el Estado. El Estado moderno es la forma legítima y universal de una organización política soberana dentro de sus fronteras, con el monopolio de la violencia y el sistema legal único. Eso va a decir como una definición clásica de Estado, ¿no? Pero bueno, esta definición trae consigo justamente lo que la perspectiva de Colonial va a criticar. Va a criticar fuertemente, porque justamente ahí está la crítica, ¿no? Esta idea de que el Estado es el único que puede tener cierta representatividad vinculado con lo comunitario, con lo social, con lo político. Ahí hay una primera crítica que se puede hacer desde esta perspectiva eurocentrada, ¿no? Y después, como el Estado siempre ha sido un instrumento de la colonización, siempre ha sido un instrumento que ha permitido, favorecido las diferentes maneras de colonización. Aún dentro de ciertos progresismos también ha habido estas miradas colonizadoras, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en un libro de Chumbita. Él habla de las historias de las revoluciones en América Latina. Ese libro me parece extraordinario porque justamente, si bien Chumbita no tiene una perspectiva de colonial ni siquiera una perspectiva de liberación, él va a describir, pero sí tiene una perspectiva de lo popular. Él va a describir que todas estas revoluciones que se fueron dando desde Haití hasta la Argentina, entre lo que fue inicios del siglo XIX y los primeros 20 años, o las dos primeras décadas de ese siglo, todas esas revoluciones tuvieron un componente criollo y un componente de organización local. No obstante, en algunos de los casos, él lo va a estudiar bien, diciendo que había, de alguna manera, una forma de reproducción de lo que se conocía en este momento de lo que era el Estado, o de lo que era la incipiente organización del Estado. Si bien en Argentina, particularmente en Argentina, la construcción del Estado-Nación es bastante después, él va a describir estas nociones y dice, en realidad en estas nociones se sigue reproduciendo estos poderes, ¿no? El criollo seguía teniendo la mirada en Europa. Él estaba pensando en una cuestión local, pero con una mirada en Europa. Con lo que estaba sucediendo en todas las construcciones liberales del siglo XVIII, del siglo XIX en Europa, ¿no? Pensemos que en Europa estaba todo lo que es el auge y la potencia de lo que había sido la Revolución Francesa, con algunos ideales de la Revolución Francesa que también son cuestionables a la luz de las disputas de lo que pasó en América Latina. Digo, estas cuestiones
libertad, igualdad y fraternidad no fueron ni libertad, ni igualdad, ni fraterna, digamos. Fueron bastante más tensionadas y conflictivas. Sin embargo, él va a decir, estos ideales estaban en América Latina, estaban y eran de alguna manera reproducidos. Por supuesto, el componente colonial estaba, porque si ahí aparece lo que, desde donde queremos, los cuatro ejes que vamos a ir mirando, la idea de Estado, la idea de universidad y la idea de derechos humanos, desde la colonialidad del poder, desde la colonialidad del saber, desde la colonialidad del ser y desde la colonialidad del género. Estos cuatro ejes, cuando uno mira qué sucedió con esta construcción del Estado, las cuatro colonialidades se dan de manera perfecta, digamos. El poder recayó en los blancos, en los que reproducían el poder europeo, o con esta idea de la, de la racialidad, de la jerarquía racial entre las personas, etcétera, etcétera. Eso cuando uno mira quién administró el Estado desde estos inicios, de estos incipientes construcciones de Estado hasta la actualidad, encontrás ese patrón. Y cómo fue ese Estado fue generando justamente esta jerarquización entre las personas. Aún con leyes muy progresistas, ¿eh? No es la idea de cuestionar también eso. Hubieron leyes muy progresistas en Argentina, inclusive, desde finales perdón, desde inicios del siglo XIX. Por ejemplo, la ley de igualdad de bienes, ¿no? Es una ley donde todas las personas afrodescendientes nacían libres. Es una ley muy novedosa, incluso previa a la Constitución. Sin embargo, y eso es ratificado en la Constitución, sin embargo, eso no generaba por sí mismo una legitimidad en esas personas, porque claramente seguían siendo esclavos de esta sociedad colonial que se iba construyendo y que se fue replicando, por supuesto, después en el siglo XIX, y en el siglo XX tenemos otras complejidades y en el siglo XXI tenemos otras complejidades. Pero el patrón se encuentra, ¿no? Pensándolo, y eso fue más o menos en América Latina, fue esa construcción. Pocas experiencias hay donde, y un poco las experiencias que se pueden hoy dar cuenta, que Enrique Borges ha estudiado mucho, que es la de Bolivia y la de Ecuador, digo, son las experiencias que me parece que hayan generado por lo menos un intento de reconstruir esta mirada de Estado desde otro lugar, ¿no? Entendiendo otros procesos, los procesos comunales, los procesos comunitarios, los procesos políticos, no solamente desde el poder centralizado, sino desde los poderes distribuidos, la idea de plurinación, todo eso va a ir construyendo una mirada alternativa a esta mirada. Por supuesto que la economía del saber también está muy marcada. Digo, quienes han administrado los saberes del Estado, los saberes de las universidades, han sido los mismos que estuvieron administrando el Estado, son los que después estuvieron administrando las universidades, son los mismos que estuvieron administrando las políticas de derechos humanos, ¿se entiende, no? Esta cuestión siempre ha ido de la mano. Y pensando en la colonialidad del ser, digo, como la desvalorización de grupos sociales, la desvalorización en esta jerarquización racializada, cómo se ha ido valorizando grupos sociales. Todo eso se ha ido replicando en tanto cuando pensamos en el Estado, cuando pensamos en las universidades y cuando pensamos en esta construcción de derechos humanos. Bueno, salto esto. ¿Se entiende hasta acá, no? No sé si siento claro o muy verborrágico. Creo que empieza a construirse nuevos ideales. Por supuesto que han habido intentos muy loables desde 1492, si bien se da esta idea de colonización y toda lo que Enrique Dussel va a hablar de la idea del conquistador en este marco de la razón europea, ¿no? También se dieron procesos de resistencia y uno los puede rastrear desde las cartas y desde los debates entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, hasta, bueno, los distintos procesos revolucionarios que se dieron en América Latina, que no siempre se tenía en cuenta este factor de liberación en términos coloniales, se tenía más en términos de liberación, en términos políticos nada más, no dejar de depender estructuralmente de estas estructuras coloniales, pero sí había un intento de liberación política, digamos, y económica y todo lo que se dieron de los 50
en América Latina, que fue un proceso interesante, ¿no? Ahí aparecen algunos intentos de reformas constitucionales, pero después las reformas constitucionales que empiezan a tener en cuenta son los nuevos constitucionalismos en América Latina, que tiene que ver con Bolivia, Ecuador, algo de Venezuela. Si bien Venezuela no tiene la transformación constitucional, tiene la transformación en la práctica, en todo lo que implica proceso para llevar adelante políticas públicas. Es como que armaron procesos paralelos. Por un lado lo que dice la letra y por otro lado lo que fueron, por ejemplo, yo recuerdo una experiencia que contaban acá de cómo pensar una formación médica diferente. Vinieron en el 2010 a un congreso y gente de Venezuela que había dice, como la Universidad Central de Venezuela estaba totalmente enclastrada con un antichavismo muy fuerte, todo lo que hubiera como intentos de políticas públicas eran rechazadas. Lo que hicieron fue armar por fuera de la Universidad Central de Venezuela. Y construyeron otros perfiles, otras miradas, otras racionalidades de entender la política pública, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto implica, por ejemplo, estas constituciones, las de Bolivia y la de Ecuador particularmente, el reconocimiento de múltiples soberanías y una mirada de la horizontalidad. Si bien hoy creo que está en bastante retroceso todo esto, ¿no? Porque digo, por lo que pasó en Bolivia y por lo que pasó en Ecuador, está en retroceso y retroceso casi que está en letra muerta, digo, hay muchas cosas que justamente están siendo cuestionadas porque hoy gobiernan miradas que, bueno, en Bolivia no tanto, pero en Ecuador hay un retroceso abiertamente, ¿no? Pero estas perspectivas justamente han ido construyendo, por lo menos, que se puede pensar en otras formas, de pensar la política en relación al Estado, ¿no? Y después todo lo que implica la organización de resistencia, ¿no? Que eso lo vamos a ver. Eh, bueno, estas preguntas, ¿se puede descolonizar el Estado desde adentro? La verdad que no sabría si hay una respuesta de eso. Yo creo que implica, primero, una organización fuerte, ¿no? En poder cuestionar. Yo no sé si eso se puede dar por un proceso revolucionario o por un proceso de reformas. Digo, más de la idea de los reformismos que van generando. Digo, Argentina ha tenido políticas muy liberales, pero también políticas que han ido entendiendo estos procesos desde otro lugar. Yo no digo que sean decoloniales, pero se han acercado, por lo menos, a algunas perspectivas. Y ha sido más a partir de reformas que realmente de procesos de transformación y de procesos de decolonización del Estado, ¿no? Y la otra es, ¿el Estado por su estructura misma siempre reproducirá la lógica colonial? Esa también es una pregunta que no tenemos respuesta, ¿no? Paso a la segunda. La universidad como instrumento colonial. Hay algunas cuestiones que esto no me detengo demasiado, pero que sí se da y claramente lo vivimos quienes atravesamos procesos de formación, ¿no? El eurocentrismo en el conocimiento. Enrique, vos has hecho también varias veces mención a si se estudiaran las bibliografías que vemos en nuestra formación, claramente no encontramos autores latinoamericanos y mucho menos autores latinoamericanos que estén por fuera de las academias, ¿no? Siempre aquellos autores latinoamericanos tienen de alguna manera una especie de visto bueno por el poder central, ¿no? La bibliografía crítica que cuestiona esta matriz, la verdad que cada vez menos, pero bueno, siempre este espacio me parece un espacio totalmente favorecedor de esas miradas distintas, por lo menos defendemos desde ese lugar, ¿no? La idea de disciplina y de fragmentación, bueno, lo tenemos muy en claro, qué se ocupa cada una sin tener ninguna interrelación, sin tener una mirada integral, sin tener una mirada compleja, sin tener una mirada articuladora, ¿no? Y después, bueno, como esas miradas de alguna manera también reproducen la racialización y el clasismo, ¿no? Eh, Quienes acceden a los contenidos universitarios, digo, claramente hay una epistemología muy clasista ahí. Digo, porque no es una lectura de acceso al mundo común, ¿sí? Es necesario cierta preparación, cierta cuestión, y que eso me parece que reproduce nuevamente estas miradas de la cultura colonial, ¿no? Que solamente algunos pueden acceder a. Por ende, eso de alguna manera clasifica a las personas en quienes pueden acceder y quienes no pueden acceder, ¿no? Paso a la. Bien. Gracias, Roberto.
¿Se entiende? Hasta acá no se escucha bien. Porque quedé. ¿Qué pasa? Un minuto. Sí, falta un montón. Sí, bueno, nadie vio que. Eh, bueno, el tema de la universidad es lo mismo, lo que decíamos, bueno, estos tópicos, ¿no? De poder pensar la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad del género, ¿no? Si pensamos en la colonialidad del poder, la invisibilización a través del racismo estructural, ¿no? Eso es claramente, digo, nuestra América Latina es una América mestiza, con afrodescendientes, con pueblos originarios, etcétera, etcétera, y los que acceden a la universidad claramente de esas comunidades son minoritarios, ¿no? Ahí se reproduce esta interiorización del racismo colonial, ¿no? Y con respecto a la cuestión del currículum, los puntos racializados, eso también me parece interesante, ¿no? Lo mismo, es quiénes son los que escriben, quiénes son los que leen, qué leemos, qué escribimos, para quiénes. Hay claramente nuestra formación en psicología, por lo menos la que conozco, digo, claramente estamos pensando en un sujeto social que no tiene nada que ver ni con los pueblos originarios, ni con los pueblos afrodescendientes, ni siquiera con las comunidades que están vulnerados en sus derechos. Estamos pensando en un sujeto que es totalmente blanco, con problemas de clase media o problemas de... Bueno, eso es parte de un currículum oculto racializado. Lo que me parece interesante es un concepto que me parece que puede cuestionar muchas de las cosas que leemos arbitrariamente, pero bueno, que son las condiciones de... Son las condiciones... Marce, Sí, claro. Bueno, la colonialidad del saber es más o menos en el mismo sentido. Estos conocimientos hegemónicos y de reproducción de los centros de poder euroamericanos. La colonialidad del ser, un poco en el mismo sentido, ¿no? ¿Quiénes son los que acceden a la universidad? Y me parece algo interesante acá el extractivismo cognitivo, ¿sí? Digo, en esta cuestión de la colonialidad del ser. Cómo somos expertos en ir y buscar información de estas comunidades y sin embargo nunca son parte de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Simplemente son una extensión de la información y nada más. Es lo que en Frank Borda va a decir para investigar desde la investigación de acción participativa, es el paso del sujeto como objeto al sujeto como sujeto. Ese paso es fundamental y es importantísimo porque allí justamente se da esa poder pensar desde un lugar diferente, que no es extrayendo la información del otro, sino es con el otro y para el otro. Eso es un proceso de pensar la investigación desde otro lugar, ¿no? Bueno, la colonialidad del género, enseguida van a ampliar seguramente mucho más la idea de la heteronormatividad curricular, el androcentrismo del conocimiento, o sea, leemos generalmente la bibliografía ampliamente, tiene un sesgo marcadísimo, por más que hay intentos y críticas, el sesgo sigue estando, por más que las cátedras o las asignaturas intenten, el sesgo sigue estando, digo, porque hay algo que es per se a las voluntades de pocas personas, digo, algo estructural, ¿no? Paso a la otra. Esto me parece también interesante en algunos proyectos truncados de Universidad para la Liberación, ¿no? Y tenemos, por lo menos los que yo conozco en Argentina, estos cuatro. La Universidad de San Luis con el proyecto de Mauricio López, claramente fue un proyecto que pensaba la liberación desde un lugar, transformación de la universidad. La liberación era el eje, porque él además era parte de esta manera de mirar la universidad pública, desde una mirada de transformación en ese sentido, ¿no? No era solamente una reproductora, un intento de reproducción de contenidos que alguien designaba para nuestra universidad. La Universidad de Río Cuarto, la experiencia de Augusto Clapemans, también hay un texto espectacular que habla de, porque estuvo muy poco tiempo, estuvo alrededor de un año. Pensemos que la Universidad de San Luis, la Universidad de Río Cuarto, la Universidad de Luján, son universidades que se conforman a partir de 1973, a partir de la transformación de las grandes universidades en universidades más pequeñas. La de San Luis se desprende de la Universidad de Cuyo, la de Río Cuarto se desprende de la Universidad de Córdoba, y la de Luján creo que se desprende de la UBA. Esas transformaciones implicó repensar proyectos universitarios.
proyectos universitarios que tuvieran otra matriz. Claramente, estos autores, Mauricio López y Augusto Clapenhauer, ambos estaban enmarcados dentro de lo que era el campo de la filosofía, la teología de la liberación. Emilio Mignone no era tanto de la idea de liberación ni del pensamiento decolonial, pero sí él tenía un proyecto bastante novedoso en Luján. De hecho, es una de las primeras universidades que se departamentaliza. De hecho, cuando viene la dictadura militar es una universidad que es diezmada, y Emilio Mignone perseguido y también después perseguido por la dictadura militar. Ahí estoy cerrando. Ahí cierra. Ahí estoy cerrando. Perseguido por la dictadura militar, ¿no? Bueno, la Universidad de Cuyo, eh, la Universidad de Cuyo también, ¿no? La Universidad de Cuyo, Arturo Roy estaba como secretario académico, no era el rector, si no me equivoco, era Carretero. El proyecto de universidad de la Universidad de Cuyo, que duró un poco tiempo. Pensemos que en 1973 se desprende de la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad Nacional de San Juan, de esta Universidad de Cuyo, y ese intento de poder pensar un proyecto liberador dura hasta que llega Ibarcenievich al poder, que es en 1974, luego de la muerte de Perón. Todo eso implicó un desastre para la vida política de estas universidades, ¿no? Otras universidades, la Universidad José Simón Cañas, de donde estaba Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes. Ellacuría era el rector, Martín Baró el secretario académico. Eso en otro momento podemos ampliar. Allí hay un texto que es espectacular, que son los discursos y textos que escribió Ellacuría, que se llaman escritos universitarios. Esos escritos universitarios, lo que uno encuentra ahí son ideas totalmente vigentes, pero que nunca llegaron a aplicarse. Cuando uno las encuentra, digo, y son textos escritos entre los años finales de los años 70 y previo a su asesinato, que es en el 89, ¿no? Esos 10 años tiene unos textos espectaculares, Ellacuría particularmente. Martín Baró también va a tener algunos textos vinculados con poder pensar la universidad desde estos tópicos de liberación, ¿no? Bueno, esto lo pasamos, Rubri. Me quedo con los derechos humanos. Bueno, no lo voy a poder desarrollar por la cuestión del tiempo, pero la idea es lo mismo, es poder pensar esta categoría de derechos humanos desde estas construcciones, ¿no?, universales o son imperiales. ¿Se pueden usar para la liberación? ¿Es posible pensar los derechos humanos para la liberación? Hay un texto que me olvidé ponerlo ahí en las referencias, que se llaman Los derechos humanos en el siglo XXI. Es un texto espectacular, donde hace todo un rastreo muy interesante de cómo construir una mirada de derechos humanos desde esta perspectiva de liberación. Él toma como referente, por ejemplo, a Ellacuría, toma como referente, bueno, algunas miradas que va a plantear Sousa Santos, toma algunos referentes importantísimos, y esta mirada de que los derechos humanos pueden ser también recuperados para hacer una práctica de liberación. Por supuesto que implica repensarlo muy fuertemente, ¿no? Y me quedo y lo último, con una idea que planteaba Zaffaroni, ¿no? Esta idea de la vulneración de derechos humanos a veces se ha dado de manera bruta y brutal, que es por genocidio, y a veces se ha dado por goteo, dice. Esta idea que se ha dado por goteo se ha ido avanzando sobre algunos derechos y construyendo justamente una mirada como que los derechos humanos pasan a ser un privilegio de algunas personas. Así que bueno, me parece que son autores interesantes que nos permiten poder pensar esta mirada de los derechos humanos, una mirada crítica, de una mirada cuestionadora. Los derechos humanos, obviamente que hay una historia liberal. Fácilmente uno puede encontrar la historia liberal de los derechos humanos o en la Revolución Francesa o en 1948, etcétera, etcétera. Esa historia es eurocéntrica. Esta historia de los derechos humanos no tiene en cuenta las resistencias, por ejemplo, que pasaron en América Latina. En América Latina uno encuentra resistencia, y justamente eso lo va a desarrollar muy bien Zaffaroni, desde en el mismo momento que se estaba dando el proceso de colonización, ¿no? O lo que decía recién de la discusión de Bartolomé Las Casas con Ginés de Sepúlveda, si las personas son personas o son cuasi personas, ¿no? Esta discusión va a permitir que justamente Bartolomé Las Casas va a ser uno de los grandes promotores de los derechos de los pueblos originarios.
y sin embargo en la historiografía de los derechos humanos queda por fuera, no es tenido en cuenta, porque cuando uno mira la historia liberal, obviamente que Bartolomé Casas queda por fuera, y sin embargo sí se recupera la idea liberal de los derechos humanos. Yo creo que ahí está todo también el campo de tensión, etcétera, etcétera. No sé por dónde estoy. Bueno, por último, la última, simplemente como para algunos autores que permitieron armar esta ponencia: Rita Segato, Ella Curía, Martín Baró, Fogel, María Lugones, Aníbal Quijano, Catherine Walsh, Zaffaroni y María Eugenia Borsani, algunos de los textos y cuestiones, ideas generales. Así que bueno, muchas gracias y espero que haya sido, se haya entendido básicamente por la rapidez que lo tuve que hacer. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marce. De hecho, te preguntaban que el autor o autora de Derechos Humanos en el siglo XXI, si lo pudieras comentar o repetir. ¿Cómo? Muchas. eh, El- se me olvidó el nombre, pero ahí lo busco y lo digo. Pero sí, el libro se llama Los derechos humanos en el siglo XXI. Es Perfecto. es su tesis doctoral que fue transformada en un libro que... me olvidé, pero que lo busco. Bien, está bien. Ahí luego lo ponemos, lo compartimos y también si no lo compartimos la próxima semana que seguimos en este módulo. Bueno, entonces muchas gracias, Marce. Sí, creo que es todo un mundo esto de los temas. Y como puente y paso para lo que sigue, bueno, me presento. Mi nombre es Shaila. Y voy a darles el siguiente tema, voy a compartir el siguiente tema. Soy psicóloga de formación, maestra en políticas de educación superior y doctora en desarrollo humano y psicología transpersonal. Yo les voy a estar hablando de los feminismos, haciendo un recorrido histórico de los feminismos, pero para brincar como un puentecito. Bueno, parte de la historia de los derechos humanos, ¿no? Aparte de que son una reacción al periodo de guerras, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo esta Declaración de Derechos Humanos Universales, pues las mujeres no estábamos incluidas, ¿no? Y ahí es en donde empezamos ahora ya con la historia de los feminismos y el recorrido. Les voy a poner un leve videíto que Vero y yo coincidimos en que era como bueno encuadrar también muchas de las vivencias y opresiones que las mujeres han y hemos vivido de diferentes formas. Es un poco extenso, entonces encontramos una versión que está ahí medio recortada, se las voy a poner y enseguida empiezo ya con el recorrido, ¿vale? Entonces... Me voy a compartir. Mientras pones eso, el autor es Manuel Gándara. Muy bien. Manolita, entonces yo le explico. Para quien preguntaba, bueno, se llama Manuel Gándara. Esta es una poesía, lo que les estoy compartiendo. No sé si se escucha. Vengo desde el ayer, desde el pasado oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos, recogidos por siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad, del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses en ritos milenarios, vendida en el desierto o canjeada como una mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén por una turba de hipócritas, pecadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo.
He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límites en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe mi color o mi estatura. Debí servir ayer a los señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme, olvidarme de ser una entre miles, de unos y de otros, siempre esclava, de unos y de otros, dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve la luz del alfabeto. Durante largos siglos aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millares de vidas que me han sido entregadas una a una. Jamás se permitió que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva, ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores que a nombre de la Santa Madre Iglesia condenaron mi cuerpo a su servicio y a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras: bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguí viviendo, arando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y sobre todo amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su alimento, y se llevaron un poco de mi vida. Fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños o de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria, enfermera, siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por las manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines, abandoné el desierto y el océano, bajé de la montaña, atravesé las selvas y confines, y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido, y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada, a la prostituida. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios, de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas. Y formamos con todas nuestras quejas un caudaloso río que empezó a recorrer el universo, ahogando la angustia y el olvido. Las mujeres por fin lo descubrimos, somos tan poderosas como ellos, y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio y más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuena en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas del África, en Alaska y en América Latina, llamando a la igualdad entre los géneros, a construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos, a conjugar ternura, paz y vida, a beber de la ciencia sin distingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, a amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia.
Les paso el enlace, el link en comentarios por si alguien lo pidió y por si alguien más lo desea. Hay una versión más extensa, pero bueno, por motivos Se del escucha tiempo. muy bajito. Hola, hola, ¿ya? Ay, se escucha bajo todavía. Ok. Lo extraño es que se escuchaba muy bien antes. Algo pasó. Mm, Por el... Ya está. Ahí está. Perfecto. Sí. Perfecto. Va. Entonces, bueno, les voy a compartir, ya voy a empezar a compartir yo ahora. Y bueno, voy a hacer un recorrido express y rápido y voy a tratar de comprimir siglos de historia en unos minutos. Entonces, bueno, como respuesta a esta ausencia de esta inclusión o esta posibilidad de que las mujeres fuéramos tratadas y reconocidas como humanas, como personas, pues es que varias mujeres tuvieron que alzar su voz, ¿no? No solamente cuestionar lo que estaba pasando, sino también accionar ante lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, los feminismos son varios, no existe un solo feminismo, como ya la mayoría saben. Y bueno, aún para una aclaración, este recorrido va a ser es básico, ¿no? Entonces, si alguien ya es experta o experto en esta historia, seguramente va a tener muchos datos, pero el objetivo es que quien sea pueda tener un panorama completo de cómo llegamos ahorita a donde estamos ahora paradas en este movimiento y también en esta contribución teórica e histórica. Entonces, el estudio de los feminismos exige el reconocimiento de que es un movimiento plural y complejo, ¿no? Entonces, luego creo que no sé si es el único pero por lo menos es muy visible cómo se le exige a este movimiento social mucha congruencia, ¿no? Cuando ningún movimiento social lo va a hacer al 100%. A pesar de que se le ha tachado al feminismo en muchos contextos, ¿no? De violento, pues realmente es un movimiento que jamás ha sido violento, ¿no? O sea, no, la guerra no es su arma, ha tenido otras armas, pero sabe en muchas de estas, más bien que de pronto cuando hay expresiones más de intervención, ¿no? Como la intervención en los monumentos o las pintas, o incluso donde cuando ya la rabia se ve expresada, ¿no? En la calle, pareciera que eso es lo único que se reconoce del movimiento, pero al final el movimiento ha sido amplio y va desde las maestras en las universidades que están enseñando, están resistiendo, están transformando hasta las señoras que se están organizando en el barrio, y así ha pasado, ¿no? Por muchas posibilidades. Esta historia que yo les voy a hablar, mucha de su historia, pues es como ya sabemos, la europea, ¿no? La de Estados Unidos, que es la que es más documentada, la que ha estado reconocida, pero eso no quiere decir que mientras tanto no estuviera pasando algo, ¿no? En Abya Yala, en África, en la India, ¿no? Creo que en cada momento histórico ha habido mujeres resistiendo y generando estrategias y eh, teniendo redes de apoyo para llegar ahorita a donde estamos, ¿no? Entonces, esta historia recupera como siglos de cuestionamiento y de acciones. Entonces, de pronto alguna va a cambiar. Aquí no use olas, aunque a mí sí me gusta la metáfora de olas. Voy a decir por qué. Porque una ola siempre se alimenta de la ola que acaba de pasar. Entonces, la metáfora de habla sirve para eso, ¿no? Para saber que es un movimiento que se va alimentando de lo que hubo antes, ¿no? Y la siguiente ola no llega de la nada, llega nutrida y alimentada por las que estuvieron antes, y a mí eso me gusta. Y también reconocer que aunque haya momentos donde parece que la mar está en calma,
siempre hay oleaje, siempre hay marea, siempre hay corriente, ¿no? O sea, está viva. Y eso es lo que a mí me gusta de esta metáfora, que los feminismos están vivos y siempre han estado vivos, aunque no les llamáramos feminismos en otro momento. Entonces, bueno, algunas que se toman como precursoras son Christine de Pizan, que tiene este texto que se llama La ciudad de las damas, donde ya planteaba, ¿no? Y ya estaba defendiendo cómo las mujeres sí teníamos capacidad intelectual y moral, ¿no? Entonces, aquí tenemos que como que ir pasando por este contexto donde se creía que las mujeres no teníamos, primero que estábamos más cercanas a la naturaleza, pero en un sentido peyorativo o despectivo, es decir, no racionales, no como seres racionales intelectuales, y también de pronto había también esta parte como alejadas, ¿no? Alejadas de la posibilidad de Dios o del diosa de la iluminación, ¿no? De lo que los hombres sí tenían acceso. Entonces, bueno, ella ya está ahí como refutando esta tradición misógina, y misógina particularmente porque es una tradición de devaluación y desvalorización de lo femenino y de lo que aportan las mujeres, ¿no? Entonces, ahí hay un punto en el siglo XV, en el siglo XVII hay referentes como Sor Juana Inés que también responden, ¿no? Con una carta a Sor Filotea donde, bueno, obviamente la estaban criticando por escribir, por lo que escribía, por estudiar, y entonces ella hace una carta como centrada en el derecho al saber, de que las mujeres también tenían derecho a saber y derecho a escribir y derecho a expresarse, derecho a crear de alguna manera. Después tenemos a María Estelle, ¿no? En 1694 en Inglaterra, que también hace ahí texto, que es una crítica a la exclusión educativa de las mujeres, y está promoviendo, ¿no? Que sea un derecho acceder al saber y a la educación superior. Después, en el siglo XVIII, tenemos algunas mujeres representativas como Lim de Gogh en 1791, que lo único que hace es hacer la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y digo lo único que hace es porque ella fue guillotinada por hacer esta declaración. Entonces, en ese entonces acaba de pasar la Revolución Francesa, y resulta que aunque hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos habían luchado esa guerra y ganado esa revolución, o ganado ciertos derechos en esa revolución, y en esa, nada más los derechos ganados fueron conferidos a los hombres, y se hizo una declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Entonces excluía abiertamente a todas las mujeres de los derechos básicos civiles, ¿no? Sociales y civiles particularmente. Es decir, marcaba que no eran ciudadanas. Entonces, Olympe de Gaulle lo que hace es hacer esta declaración, nada más la pone como en femenino, o sea, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y la guillotinan por eso un par de años después. Y ahí ya era muy marcado, ¿no? El mensaje que se le mandaba a las mujeres, donde no podían opinar, de mucho menos meterse a la agenda pública, mucho menos exigir derechos, ¿no? O sea, siempre esto, porque guillotinar a una mujer por hacer declaraciones de este tipo, lo que nos está marcando es que hay un castigo, va a haber un castigo si te defiendes, va a haber un castigo si hablas, que es también la historia de las brujas, ¿no? Es esta persecución y es este silenciamiento a las mujeres que hablan, que saben, que conocen, que se pueden sanar, que pueden, o sea, que pues son agentes, ¿no? O sea, que tienen agencia, etcétera. Entonces, bueno, después está Mary Wollstonecraft, que es también súper famosa, tiene este texto que para pues algunos feminismos, o sobre todo en lo teórico, es como un texto fundacional, que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, donde ya ella estaba planteando muchas cosas que después se le atribuyeron a Simone de Beauvoir, como si ella hiciera todo el planteamiento de que el género era una construcción sociocultural. Bueno, Mary Wollstonecraft ya lo planteaba. Y como dato cultural, ella es mamá de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein.
Y bueno, entonces en este tiempo estaba el reclamo de la igualdad legal, ¿no? O sea, y de este feminismo mucho más, yo lo veo así, ¿no? Es como que hay un pastel y en este feminismo y incluso el que siguió como de la liberación o de la igualdad, buscaba como la mitad del pastel. Después vamos a ver cómo el feminismo radical dice, no, 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 es que esta mezcla de pastel está podrida, ¿no? O sea, ¿cuál la mitad de pastel? Esta mezcla no sirve, ¿no? O sea, esta mezcla es una mezcla patriarcal, es un sistema de opresión donde que no nos sirve querer la mitad. No nos sirve nada más, no es suficiente esto de la igualdad de derechos porque la base, y ustedes se pueden dar ya cuenta en sus realidades, donde la base si no se transforma, no nos resuelve de fondo los problemas. Entonces, bueno, aquí había un reclamo a la igualdad legal, ¿no? Al acceso a la educación, obviamente a no seguir teniendo que ser dependientes de los hombres económicamente, pero también en tutelaje, ¿no? Que no eran, no podían ser, no podían tener la patria potestad o la custodia de sus hijos, no podían tener tarjetas de crédito a su nombre, bueno, por decirlo de alguna manera, propiedad a su nombre, o sea, siempre estaban tuteladas por el padre, por el hermano, por el hijo, pero no eran sujetas de derecho por sí mismas. Entonces, en lo que sigue, el feminismo de la ciudadanía, estas frases no le hagan mucho caso, ¿eh? Es como para escapar a las olas, para no meterme en complejidades, que si era la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, porque eso va a depender a quién lean, a quién le pregunten, va a cambiar cómo acomodan en el tiempo, ¿no? Pero entonces, de la ciudadanía, lo que trato de visibilizar que siguen en el tema como de derechos de la ciudadanía, ¿no? De poder votar, ¿no? De ser elegidas, de ser representadas, de acceder a servicios básicos, a la educación, a trabajar con condiciones laborales, ¿no? Con cierto salario, porque obviamente había una precarización particular y específica hacia las mujeres. Entonces, bueno, aquí algunos datos es que en el 48 está Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott, que están en la convención de Séneca y Séneca Falls y hacen una declaración de sentimientos y es como un hito, ¿no? En este movimiento particular sufragista, ¿no? Del voto, que el movimiento sufragista, pues es evidentemente blanco, ¿no? Y de mujeres con mucho acceso de clase media alta y más bien alta, ¿no? O sea, que tenían una realidad completamente distinto a la mayoría de las mujeres de los contextos en las que ellas estaban buscando el voto. Pero bueno, es un puntito ahí. Y en 1851 tenemos a Sojourner Truth, que da un discurso, ¿no? Su discurso de ¿acaso no soy yo una mujer? Porque ella era una mujer negra, ¿no? Entonces ella se para en esta, si no me equivoco, en una convención de la mujer, porque en todo este tiempo, también esto es algo importante, siempre era de la mujer, ¿no? Como si la mujer, como una masa amorfa, ¿no? Como si el concepto de mujer abarcara todas las realidades de las mujeres, o sea, no estaba prevista, ni contenida, ni analizada, ni incluida la pluralidad, ¿no? De las mujeres. Pero entonces, bueno, por eso se usaba mucho y van a ver que todas las declaraciones, convenciones, como de mucho tiempo salieron así, ¿no? La mujer, sabrá Dios cuál mujer, pero una mujer que al parecer nos representaba a todas. Y Sojourner Truth, cuando dice que acaso no soy una mujer, justamente les está tratando de reflejar eso, ¿no? Así como, no, amigas, no. Yo no tengo sus mismos derechos, no tengo ni siquiera sus mismas inquietudes, no tengo el acceso, ¿no? De lo que ustedes están planteando, o sea, como que yo necesito varias cosas antes y muy relevantes aparte del voto, ¿no? No porque el voto no fue relevante, sino está denunciando, ¿no? Que hay una exclusión, o sea, que hay un punto ciego. Y aunque más adelante con Kimberly Crenshaw es a quien se le adjudica el feminismo interseccional, también en este discurso ya se ve que hay un planteamiento de revisión de la interseccionalidad, ¿no? O sea, no soy solamente mujer, soy una mujer negra y no me estás incluyendo en tu concepto de mujer. Entonces, a finales del siglo XIX, inicios del XX,
tenemos todas estas de Susan Anthony, Emmeline Pankhurst, Clara Campoamor, Flora Tristán, que siguen, ¿no? Como en esta lucha de derechos, de obtención de derechos, ¿no? Al voto, a la propiedad, al divorcio, acceso a profesiones, a la educación, al mundo público, realmente, a la esfera pública con todas sus posibilidades. Y Flora Tristán empieza todo, pues como ella tiene este cruce, ¿no? De clase, género, ella ya también hace una intersección ahí, ¿no? O sea, no es solamente el género, también es la clase. Y ella tiene este, eh, bueno, ella decía, ¿no? Que todas las desgracias del mundo provenían del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer, ¿no? O de las mujeres. Y entonces les quise poner esa porque, pues, si la leíamos en inicios del siglo XX o a finales del siglo XIX, y yo la leía esta semana y decía, bueno, pues sigue sin resolverse, ¿no? O sea, como que y sí que muchas de las desgracias que estamos viviendo hoy tienen que ver con una mirada antropocéntrica, androcéntrica, patriarcal, capitalista, colonialista, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejé esto de Flora Tristán, que también decía que sí, ¿no? O sea, la persona más explotada, exhibida, oprimida del mundo era el proletariado, pero aún más la mujer del proletariado, ¿no? Entonces, ahí también está marcando ya otros puntos de intersección. Del 60 al 80 yo creo que puede ser el periodo donde explota esta construcción teórica también, ¿no? O sea, donde hay mujeres que empiezan a escribir, a documentar, o sea, que no digo que no haya habido cuestionamiento, no estoy diciendo eso, y no digo que tampoco haya habido producción, pero es que es donde hay una producción más vasta, donde empezamos a poder tener acceso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, Simone de Beauvoir o sea, su libro es del 49. Ella realmente estaría como en estos dos puntos, ¿no? Porque las de finales de los 60 entran, es como un periodo muy característico, ¿no? Estaba el movimiento de los derechos civiles, estaba el movimiento de amor y paz, de hippie, el antibélico, antiguerra, ¿no? Particularmente, o sea, había muchas cosas pasando en donde muchas mujeres estaban participando en todos estos movimientos y también adentro de estos movimientos sociales y de exigencia de derechos se dieron cuenta que seguían siendo sin ser representadas y seguían sin estar exigidos ni garantizados sus propios derechos, ¿no? Entonces agarra más fuerza ciertos feminismos también porque empiezan a cuestionar, en este caso ya no están como en esta discusión o en esta exigencia de derechos nada más, sino que empiezan a cuestionar al patriarcado y a definir al patriarcado y a estudiar el patriarcado y analizar el patriarcado como un sistema de opresión y todo lo que eso generaba en la vida social y, y pues de ahí salieron muchísimas cosas, ¿no? Entonces análisis como el de Betty Friedan, que también ha sido súper criticada por ser blanca y por tener ahí como su visión en un punto, pero me parece que también aportan, bueno, mi posicionamiento es que realmente todas nos han aportado y que bueno, y que también no está bien que no hayan visto, pero también entiendo por qué no han visto, ¿no? O sea, porque cuando tú estás parada en una realidad, pues a veces es difícil que veas lo que está pasando alrededor. Eso implica otro proceso, pero para mí no dejan de ser aportaciones, ¿no? Entonces, lo que Betty Friedan empieza a mostrar es que a las mujeres se les había vendido como natural, primero la maternidad y el cuidado, ¿no? Como que pues como eres mujer, va, ¿no? O sea, no estaba cuestionado como esto es una construcción social, esto se puede cambiar, esto no es natural, esto lo aprendemos, pero aparte también dice, les han vendido a las mujeres que con casarse y tener hijos, ahí está su autorrealización, y entonces ella hace como su investigación y dice, pues estas mujeres que ya están casadas y tienen hijos, de todos modos siguen muy infelices e insatisfechas, así que le llama el malestar de las mujeres
obviamente su foco está en ciertos sectores, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera puesto la mirada en una mujer negra esclavizada, ¿no? Con unas ancestras también esclavizadas, pues ese va a ser el menor de sus problemas, ¿no? Entonces, pero igual aporta, ¿no? A seguir revisando lo que el patriarcado estaba generando y también hacer como cuestionamientos de esto que se ha venido planteando no es como nos lo dijeron. Simone de Beauvoir, pues también no se adjudica, no se adjudica, sino que desarrolla todo esto de no se nace mujer, se llega a hacerlo justamente a través de una socialización que te impone un rol de género, que te impone ciertos mandatos, ciertas condicionantes que condicionan no toda tu vida, porque condicionan tu sistema de creencias, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de elegir, tu forma de vivir la vida. Es decir, que hasta que te despatriarcalizas las creencias, realmente puede ser que empieces a contactar con tus propios deseos de cómo quieres que sea tu vida, más allá, fuera, ¿no? De la mirada y la exigencia patriarcal. Entonces, aquí surgen varios posicionamientos feministas, como el radical, que ya lo decía, que radical tiene que ver con raíz, ¿no? Que buscaba ir como, o su planteamiento era, necesitamos una transformación profunda, no solamente este rollo de darnos derechos, o derechos, tenemos acceso, no tenemos acceso, sino que se requiere una transformación profunda de este sistema sociocultural. También surgen, ya vivieron, gracias el lesbofeminismo, que también tiene aportes súper interesantes, la teología feminista, el ecofeminismo, el feminismo socialista materialista o el feminismo marxista también. Hay otras expresiones como Kate Millett, ¿no? Si tienen algún día, aunque sea blanca y gringa, lean política, lean su tesis de la política sexual, porque es muy buena. Y entonces ya hay aquí todo, también una teorización, planteamientos, análisis del patriarcado, ¿no? Surge esta consigna de lo personal es político, ¿no? De dejar de pensar que los problemas de las mujeres son problemas personales, privados, ¿no? Sabemos que ahora ya sabemos que la violencia que vivimos por ser mujeres no es por ser Shaila, sino es por ser mujer. Y eso es sacar, ¿no? Esto es este lema, lo personal es político. Las cosas que me están pasando, las cosas que nos atraviesan, las cosas que vivimos en diferentes contextos, no es por ser yo, es por todo lo que hay alrededor de esta construcción de género femenino. Y bueno, luchas por los derechos sexuales y reproductivos. Algo súper interesante de este periodo de tiempo es que se hicieron unos grupos de autoconciencia, ¿no? Donde las mujeres empezaron a estudiar, por ejemplo, a reconocer, a saber, a estudiar ginecología, ¿no? Para reapropiarse de sus cuerpos, conocer sus cuerpos, ¿no? Obviamente había mujeres que jamás habían visto su vulva, que no sabían qué había ahí, ni cómo funcionaba, no conocían nada de la menstruación. Entonces, aunque fueron muchos temas, los temas centrales fueron los sexuales y reproductivos, lo cual me parece súper importante porque también seguimos, ¿no? Trabajándolos y exigiéndolos y revisándolos. Ya de los noventas, en los noventas, bueno, está ya este feminismo de la interseccionalidad, surge la teoría queer, otros planteamientos, feminismo chicano, poscolonial. Entonces ya se están analizando las opresiones múltiples, ¿no? Y cómo esto, y otras críticas, ¿no? A estos feminismos blancos, ¿no? Que a lo mejor no rompían del todo, me parecía como que más bien medio se acomodaban, ¿no? A lo institucional, se alineaban al patriarcado, ¿no? O sea, como que eran un antagonismo que no rompía, que seguía sin romper. Entonces, bueno, ya nada más así rápidamente, expresiones del movimiento feminista del 2010 hacia la fecha, al que ya son 25 años y antes, bueno, yo sigo pensando que esto como que fue ayer o sintiendo como que fue ayer, pero ya ahorita viéndolo no fue ayer. Entonces, ¿qué pasa, no? Que nos empiezan a ayudar las redes para escucharnos, para saber qué hay allá, para conectarnos. Entonces empiezan a explotar literalmente, ¿no? O sea, a hacerse visibles cosas que ya pasaban y venían pasando, pero empezamos a ver la dimensión, ¿no? De los números, de lo gigante, de lo masivo, de lo pandémico que es
la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, hay movimientos como Ni Una Menos, ¿no? Donde se está denunciando los feminicidios, la violencia machista, misógina, feminicida. En el 2017, pues explota el Me Too, ¿no? Que está visibilizando cómo está naturalizada la cultura de la violación, el acoso sexual, el hostigamiento sexual y denuncia, ¿no? Denuncia este tipo de violencia y cómo se suman, ¿no? En automático, ¿no? O sea, cómo, o sea, visibiliza lo fuerte, lo profundo y lo naturalizada y expandida que está la violencia sexual, no solamente en los contextos laborales, aunque empieza en visibilizándolo en un contexto laboral. Después tenemos lo del 8M, ¿no? La huelga internacional feminista, donde en cada latitud se estaba exigiendo con más énfasis algunas cosas, pero realmente conectamos con muchísimas de las exigencias en todo el mundo. En 2018, la Marea Verde, específicamente por la lucha por la legalización, la despenalización del aborto y los derechos reproductivos, que obviamente nos llega y nos inunda y formamos parte de esa marea. eh, y después están las feministas, ¿no? El 2019, justo antes de la pandemia, fue un año con mucha movilización que tuvimos el 8M, como, o sea, con las marchas probablemente más masivas, más grandes hasta ese momento, y el 9M, ¿no? Que se volvía un paro general para visibilizar cómo sería un mundo sin mujeres. Entonces, justo aquí ya me callo y le doy la voy a presentarte, Vero, espérate que termine y espérate que te presente y empieza, porque Vero nos va a hablar de estos feminismos, ¿no? De qué hay ahora, dónde estamos ahora, hasta dónde han llegado. Y algunos de los feminismos que encontramos en Navia Yala son feminismos ya con estas características de antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas y anticolonialistas, ¿no? O sea, que ya no están solamente con el cruce de género y clase o género y raza, sino ya están, ¿no? O sea, con toda la visión más compleja, más completa. Tenemos feminismos comunitarios que están luchando contra el patriarcado ancestral colonial, pero también defendiendo el territorio, el feminismo decolonial, que tenemos varias que seguramente conocen, ¿no? Chicuriel, María Lugones, Yuderquis y más, y el feminismo indígena también popular, que tiene sus propias particularidades, ¿no? Que también está ahí poniendo énfasis en defender la tierra, la soberanía alimentaria, la autodeterminación, la autonomía. Y, ajá, ay, déjenme, les dejo de compartir. No sé si ya dejé no, les dejo de compartir bueno, todo esto así como en Flash Express, para llegar a lo que les va a decir Vero, que es lo actual, que son estas mezclas que ahora estamos teniendo y pues también como tener un panorama de desde dónde estamos, hay muchos posicionamientos, muchos planteamientos y pues ¿quién es Vero, no? Vero Marín. Aparte, Vero Marín es la mujer que corazona la ciencia, por si no lo sabían, pero ella corazona la ciencia, lo cual hace que hacer ciencia sí sea interesante y esté bonito. Pero bueno, ¿dónde estás? Aquí. Es licenciada en psicología, maestra en educación tecnológica, es doctorante, prácticamente doctora de psicología social. Trabaja en la Universidad de Guadalajara, está adscrita al Departamento de Psicología Aplicada y pues siempre está haciendo un montón de cosas, investigando, apoyando, atendiendo estudiantes víctimas de violencia o no, siempre está dispuesta y pues les dejo con ella que seguramente nos va a aportar mucha luz de cómo llegamos aquí a donde estamos y qué hay ahora. Muchísimas gracias, Shaila. Gracias además por tu presentación, súper rápido, pero muy, muy completa. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo de hacer la síntesis y de llevarnos a este recorrido, ¿no? Por los diferentes dolores, primero de la historia de las mujeres, pero después también a dónde es que hemos llevado las reflexiones que hemos hecho de manera conjunta. Y bueno, quería comenzar por decir que lamenté muchísimo no poder estar
presente el jueves pasado, pero tuve la oportunidad de mirar el video que tuvieron a bien compartirnos en línea. Y bueno, reflexionaba un montón sobre lo que implica el dolor también de la pérdida de mujeres como Morena, Brenda y Lara, a quienes se refirieron la semana pasada Mirel y Hugo. Creo que estaban hablando de lo que había acontecido allá en La Matanza, y justo nosotras estábamos también en el funeral de Armida. Y bueno, va por ellas esta ocasión. Yo lo que quiero es hablarles un poco acerca de la despatriarcalización de la cultura y de la ciencia, que es un reto que sostenemos ahora. Y para hacerlo quiero recuperar el trabajo que publicaron desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, en el que se establecen las 10 tesis de la cultura política del movimiento feminista de acuerdo al estudio que ellas realizaron. Y se las quiero compartir porque creo que da pie a mucho que pensar. La primera cosa que plantean es que el amor, la sororidad, la indignación y la rabia son motores del pensamiento y la acción política del movimiento feminista. Ellas lo plantean en México, pero creo que después de lo que hemos estado escuchando, vemos que es una cuestión que lo caracteriza en el mundo. Luego dicen que la segunda tesis es que la erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones es la causa que hace confluir las diversas expresiones del movimiento feminista. La violencia que sufrimos todos los días da lugar a formas muy creativas de lucha y de resistencia. La tercera tesis es que el cuerpo ocupa un lugar central en las prácticas, discusiones y protestas del movimiento feminista. El cuerpo como territorio y el territorio como cuerpo es lugar de defensa de la vida, herramienta de protesta y de producción de conocimiento. Valga este momento también para saludar a las compañeras que en Cherán están haciendo la resistencia y en Chiapas de la misma forma, pensando justo el territorio como su propio cuerpo, es el lugar en el que se defiende la existencia humana, en una palabra, ¿no? La cuarta tesis es que el movimiento feminista abraza una pluralidad de identidades políticas, rechaza la visión única que lo homogeneiza, ya lo decía Shaila, que no se admite con simpleza esta idea de que hay un solo feminismo, ¿no? Lo cual le para los pelitos de la nuca a quienes dicen que las mujeres ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en una sola forma de mirar la resistencia y la lucha, ¿no? Y bueno, orgullosamente decimos que así es, porque las feministas, siguiendo la quinta tesis, viven y entienden la historia como un tejido rico y complejo que incorpora sentires, saberes y experiencias presentes y pasadas, en el que la propia vida se enlaza con la de otras mujeres en un proceso que es a la vez personal y político, como lo decía Shaila también. Ay, se brincó muchas hojas. Este, voy de regreso, dice ustedes disculparán, pero vamos apenas aquí. La sexta tesis es que el movimiento feminista rompe con los esquemas jerárquicos e individualistas propios de las formas liberales de hacer política, creando espacios que tienden a la deliberación democrática horizontal, la diversidad y lo comunitario. Y decimos tienden porque no lo logramos siempre. El machismo, la misoginia está presente en absolutamente todo lo que nos atraviesa en la cultura, y muy difícilmente podríamos pensar que efectivamente nos hemos librado solo por nombrarnos feministas de ese macho que también nos habita, ¿no? Y que promueve la dominación sobre otras mujeres y sobre otras personas. La séptima tesis es que las mujeres miran de manera crítica y situada no solo el mundo, sino su propio quehacer político. Tienen una alta capacidad de autocrítica, y para muestra un botón con las mujeres kurdas que hacen un TECMIL de manera semestral o anual para revisar su militancia. Y al hacerlo llevan un documento en el que hacen una crítica del movimiento y una autocrítica para determinar qué es lo que hizo falta hacer, qué se pudo hacer mejor, pero también para elicitar la retroalimentación de sus compañeras. Lo peor que les puede pasar es que alguien no las critique, porque quiere decir que entonces no tienen fe en que todavía pueden cambiar. La octava tesis es el movimiento feminista. Dice: el movimiento feminista es crítico del Estado patriarcal y sus formas liberales,
de justicia y democracia. Las mujeres crean constantemente alternativas que buscan disputar y trascender las instituciones del Estado en quien han perdido la confianza por obvias razones. La décima tesis es que el movimiento feminista busca transformar las relaciones de opresión y exclusión que impone el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo, cuestionando los roles socialmente asignados a las mujeres y proponiendo acciones para la emancipación. Por último, ellas establecen que la décima tesis es el horizonte utópico del movimiento feminista como el poner la vida y la autonomía de las mujeres al centro para poder transformar el mundo. Dicho todo esto, pensaríamos, bueno, seguramente todas las mujeres son feministas. Es más, probablemente todos los hombres también lo son. Y el asunto es que esto venía tenía una buena fuerza, había una inercia justamente en el que cuando preguntabas a las mujeres si ellas se consideraban feministas, en alrededor, depende del estudio que leamos, de entre 4 y 7 mujeres dirían que sí. Sin embargo, esto ahora va a la baja. Esto está decayendo y encontramos que estos números están cambiando y lejos de que la tendencia continúe y haya más personas que se identifican como feministas, lo que estamos viendo es que justamente con el advenimiento de estos gobiernos fundamentalistas y de ultraderecha, pues sí se instalan ideas que van en contra de las conquistas de las mujeres que costaron tanto trabajo y tantos años de lucha. Entonces quiero hablar un poco con ustedes acerca de los aportes y los retos que todavía tenemos desde el feminismo. Aquí me faltó una fotografía, no sé por qué no sale, pero bueno, uno de los aportes es justo la desestabilización de las fronteras disciplinarias. El feminismo o el movimiento feminista opera como un puente entre disciplinas tradicionales, borrando o cuando menos tensionando los límites entre la política, la filosofía, la ciencia, el arte, la tecnología, la espiritualidad, la crítica y critica, perdón, la compartimentación del conocimiento, lo científico, lo duro contra lo blando y lo emocional, que fue como el espacio que se le dejó a las mujeres en algún momento, ¿no? Reclaman muchas formas de saberes, reclaman que el arte, las narrativas, la poesía, los espacios comunitarios también son espacios de saberes legítimos. Por ende, entonces, también tensionan las epistemologías diciendo que son múltiples, pluriversales y situadas. Ya no basta ahora con ir incluyendo otras voces, ¿no? Como se decía con el feminismo blanco, que era como, bueno, está bien, o sea, vamos a voltear a ver a las mujeres, negras, bueno, está bien, vamos a buscar, a voltear a ver a las mujeres latinas, bueno, está bien, vamos a ver qué tienen que decir las mujeres en Asia. No, ahora se promueve que las epistemologías del sur-sur, las indígenas, las afrodescendientes, las queer, las trans y otras sean coautoras del saber. Esto entonces así desafía la idea de una epistemología universal neutral. En relación a los cuerpos, lo que está pasando ahora es que estamos preguntándonos lo que ocurre en relación a los afectos, la sensorialidad, la emoción, también como terrenos epistémicos. La ciencia hegemónica tradicional relegó el cuerpo, las emociones, los afectos a lo subjetivo o irracional. El feminismo los reivindica como lugares de conocimiento. Se investiga ahora cómo las emociones, las memorias, las sensaciones están inscritas también en matrices de poder y cómo estas dimensiones son cruciales para comprender las opresiones, pero también las resistencias. Otra cosa que estamos haciendo cuando miramos los cuerpos tiene que ver con la tecnología, la digitalidad y la vigilancia. Margarita Usher, cuando empezó a hablarnos sobre violencia estructural en la sesión anterior, en el séptimo módulo, hablaba de estas fronteras de lo que está pasando ahora con la violencia. Y bueno, el feminismo ha puesto en el centro el análisis de cómo es que la tecnología, que tiene que ver con esto de las redes sociales, las apps, la biometría, pero también la inteligencia artificial, reincide en desigualdades de género, de raza y de clase y de orientación sexual. Eso incluye
estudios sobre vigilancia, control de cuerpos, algoritmos sesgados, reconocimiento facial, pornografía digital, plataformas de consentimiento digital, etcétera. En relación a la geopolítica feminista y el colonialismo intelectual, el movimiento feminista contemporáneo asume que los debates sobre género no pueden separarse del colonialismo global y de las asimetrías entre norte y sur. Se vigila esto de la importación acrítica de modelos occidentales de feminismo en contextos no occidentales. Los feminismos del sur ya los nombraban por acá, tanto en el chat como la misma Shaila cuando empezaba a hablar de lo que estaba pasando desde inicios de este siglo, es que se rechaza la epistemología dominante de Occidente y se apunta a una reconfiguración del pensamiento global. Esto es importante. Hice un esfuerzo por recuperar como las fuentes de cada fotografía. No sé si lo logro siempre, pero por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí de ojalá.mx, de una marcha en la Ciudad de México, vemos cómo las jóvenes, muy, 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 muy jóvenes, están todavía al frente de la lucha. Acá incluí una fotografía también de una vigilia por la despenalización en la República Dominicana el 11 de marzo del 21, en donde vemos a estas tres chicas, bueno, aquí solamente se ven un par, en Santo Domingo, también exigir la despenalización y la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y aunque estoy poniendo énfasis en el sur, también quiero nombrar que, por ejemplo, esta marcha en Washington, la Marcha de las Mujeres, el 21 de enero del 2017, convocó a una comunidad muy amplia que ahora, por la misma constitución de este Estado-nación de Estados Unidos, pues incluye la lucha y la voz de muchísimas mujeres. Y bueno, no podía dejar de ponernos a nosotras también por ahí con la antimonumenta acá en Guadalajara en una marcha muy reciente, todavía también por la despenalización del aborto. Ya nos hablaba Shaila brevemente sobre la interseccionalidad crítica y la expansión, la interseccionalidad, pero han evolucionado algunos de estos conceptos y hay una expansión crítica que, aunque reconoce a la interseccionalidad como un pilar, exige que no quede como una etiqueta superficial. Se le empuja para que incluya e incorpore la colonialidad, los estudios de raza, los estudios de discapacidad, los estudios de salud mental, los estudios ambientales, etcétera. Afortunadamente, este concepto de interseccionalidad se expande y se redefine. Si no lo conocen mucho, les invitamos a que se adentren en su estudio, porque justamente habla de cómo es que estas desigualdades nos van atravesando y van complejizando nuestra experiencia como seres humanos, y no solamente como mujeres, ¿no? Aunque eso ya condiciona lo que va a pasar con nosotras. Acá ponía también algunos otros aportes que hacen los feminismos de este momento. Hay una foto de Greta Thunberg que sabemos todos y todas que ha sido capturada ilegalmente por el Estado genocida de Israel. Y que bueno, ella empezó una lucha importante también a nivel global por la ecología, la y la crisis climática. Y bueno, es una de las voces más insistentes en vincular la justicia ambiental con todo lo demás, ¿no? Y nosotros lo recuperamos para hablar también de la justicia de género y la justicia ambiental, discutiendo los impactos diferenciales del cambio climático en las mujeres, específicamente en el sur. Y es así como nace también, por ejemplo, el concepto de ecogénero, y se promueven modelos de vida sustentable, cuidado de la tierra y reconexión con la naturaleza. Ojalá tengamos la oportunidad de escuchar en un momentito más a Lorena Carnal y algunas de las formas de resistencia que sugiere para las mujeres del sur, pero del mundo completo. Acá también tenemos a Yasnaya Aguilar, que mucho y muy activamente discute sobre la justicia epistémica, quién tiene el poder de producir, de validar, de publicar conocimiento. Así empezaba Marce un poco a hablarnos el día de hoy sobre derechos. Y
Mirel nos decía también en la sesión anterior desde dónde pensamos, desde dónde podemos generar pensamiento y decía, bueno, dónde están nuestros pies, ¿no? Pero también decimos que hay que hacerle espacio a la memoria, al trauma y a la reparación cuando hablamos de justicia epistémica y reconocemos que donde estamos paradas también es un espacio que las mujeres han construido y sostenido, ¿no? Nos invita Yasnaya a repensar pues todo, las revistas académicas, los idiomas dominantes, los criterios de citación, los circuitos de visibilidad y de prestigio para abrir espacios a epistemes marginales. Por ahí también hablábamos del cuidado, de la reproducción social y del trabajo doméstico como ejes políticos y discusiones que se están dando ahora desde los feminismos que insisten en que no hay una transformación posible sin reconocer el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico y la reproducción social en la infancia, la ancianidad, la salud y las relaciones. En el neoliberalismo contemporáneo, muchas de esas tareas son invisibles y mal remuneradas, si acaso remuneradas. El feminismo las visibiliza como espacios de disputa política y económica también. Y hablando de memoria, trauma y reparación, pues las luchas feministas actuales también incorporan el trabajo de memoria histórica, el reconocimiento de violencias pasadas, de genocidios, esclavitud, violencia de género histórica y la reparación simbólica y material. Acá les ponía, por ejemplo, a las católicas por el derecho a decidir, que están en todo Abya Yala y que recuperan también parte de, el trauma que emana de la este, herencia judeocristiana y de cómo es que recuperan ellas incluso algunos formatos de la misma iglesia para reparar el daño que se ha hecho en nombre del catolicismo a las mujeres a lo largo de la historia. Por acá ponía una exposición que se llamó Polvo de Gallina Negra, que recuperaba justamente la labor de mujeres en los años 70, 60, 70, 80 en México, que desde el arte empezaron a visibilizar el problema de la violencia de género, hablando, por ejemplo, incluso de cómo es que desde ahí se generan los tendederos de denuncia. Y también ponía por acá una fotografía de Siempre Vivas, de la Ola Verde, por supuesto, que es un referente para todas las feministas de lo que somos capaces de hacer cuando estamos organizadas. Y lo otro que también quiero decir sobre esto es que ninguna de nuestras luchas está garantizada. Cuando llega al poder Milei, de un plumazo echa hacia atrás los avances que las mujeres durante tanto tiempo lucharon por poner en la Constitución, por poner en el ojo público, por despenalizar también socialmente y ahora nos encontramos con las dificultades de el autoritarismo y lo que esto significa en relación a la pérdida de nuestros derechos, ¿no? Muy endebles se encuentran cuando al poder llega nuevamente quien representa a la opresión en carne viva, ¿no? Y bueno, quería hablar también de las resistencias desde lo periférico, desde lo rural, desde lo comunitario. Los feminismos no son solo urbanos o universitarios. Las comunidades rurales, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes y las periferias están generando prácticas feministas críticas propias que muchas veces son invisibilizadas en el canon académico, pero que nosotras queremos hoy con ustedes recuperar. Estas resistencias locales son fundamentales como laboratorios de innovación política y epistémica. Em, Quisiéramos hacer un ejercicio con ustedes porque queremos hablar de las prácticas de activismo reflexivo, de cómo es que la reflexión académica y el activismo estuvieron separados durante muchísimo tiempo, pero que ahora se está dando lugar a la praxis crítica. El feminismo global contemporáneo no se conforma con producir teoría abstracta. La mayoría de las voces están involucradas en movimientos sociales reales. Se promueven investigaciones colaborativas, críticas y transformadoras que no solo describen la realidad,
sino que buscan intervenirla. Se cuestiona esa separación que durante muchísimo tiempo a una muy querida amiga que ustedes conocen. En alguna ocasión, otra mujer se refirió a ella como una activista de banqueta, no como una académica, ¿no? Y bueno, recuperaba aquí la voz de Julieta Fierro, que acabamos de perder también acá en México estas semanas, muy recientemente, y que dice, la ciencia nos demuestra que no tenemos la verdad, que se vale equivocarse, que aprendemos de los errores. Y ojalá así sea, porque lo que queremos es seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, nuestra invitación es a ser radicalmente vivos y vivas, como dice Ailton Krenak, construyendo formas de ser y conocer que desborden el paradigma moderno y colonial. Por ahí les compartimos algunos sitios que les pedimos por favor que visiten si tienen la oportunidad. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un espacio para que podamos compartir en pequeños grupos sobre nuestras propias reflexiones en torno a si tenemos un o una referente de resistencia feminista y por qué. Lo que quisiéramos es que nos ayudaran a ubicar una fotografía de esa persona o una imagen que represente ese referente y la suban a la carpeta que vamos a compartir en el chat ahora con todos ustedes. Y ya no me veo, entonces no sé, ya no estoy compartiendo la presentación, pero lo que sí quiero es entonces ahora compartirles aquí el espacio en el que les vamos a pedir que vayan a tener esta conversación por alrededor de 15 minutos en los que les pediríamos que nos digan si a ustedes les hace sentido esto que decimos que hayan hecho los feminismos por nosotras y nosotros, hombres y mujeres, y quién para ustedes representaría esa resistencia feminista en su vida. Vamos a compartirles entonces el drive en el que les pediríamos que nos manden su fotografía o su imagen y a continuación pues vamos bueno, a compartir, a mandarles esto y a irnos a los diferentes grupos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si estamos todas bien. Nada más, vámonos 10 minutos porque estamos ya sobre el 5:37, entonces mejor vámonos 10 minutos para que puedan volver como a alguien también a poder compartirnos. Nada más que si podrías poner en el chat también las preguntas que estaban en la Sí. diapositiva o dejar la diapositiva, no sé. Ah, Eh, sí. el Drive, yo sé, la carpeta está aquí, es para que suban ustedes la imagen eh, que represente esto para ustedes en Aida, sus... Ajá. ¿qué tal? ¿Te parecen 4 grupos más el quinto nuestro presencial? 4